A continuación daremos la explicación de el multímetro. El multímetro es un equipo que permite hacer múltiples mediciones eléctricas, como lo son medición de voltaje, medición de corriente y medición de continuidad. También se puede medir resistencia en algunos equipos. Por ahora no lo haremos, ya que no está dentro de nuestro alcance y no es necesario en este momento. Para poder medir voltaje, podemos ubicar en el multímetro la letra B de voltaje. Hay dos tipos de voltaje que ya más adelante haremos la aclaración. Y para poder medir voltaje DC y acá para poder medir voltaje AC. Como lo podemos observar, para medir voltaje AC tenemos dos escalas en este modelo de multímetro, y para medir voltaje DC tenemos 5 escalas de medición. Está la perilla de selección para poder seleccionar el tipo de medida que yo quiero realizar. Cuando vemos este símbolo de ohmios es para poder realizar mediciones de resistencia, que como lo mencionábamos anteriormente no vamos a dar mayor detalle de esta medición. Y está la medición de continuidad. En algunos casos también podemos hacer algunas mediciones de temperatura, y estos rangos que vemos acá es para poder ya hacer mediciones de corriente directa en este caso. Como la corriente se mide en amperios, por esa razón aquí nos aparece la A. Más adelante miraremos un poco más a detalle esto. En la parte inferior del multímetro tenemos tres opciones para poder conectar las puntas del multímetro. La punta COM es la punta donde siempre debe ir conectado la punta de color negro. COM es porque significa común, y este quiere decir que este es el punto en común de cualquier medición. Es decir que independiente de cualquier medición que yo vaya a realizar, ya sea voltaje alterno, voltaje directo, corriente directa, resistencia o inclusive continuidad, la punta negra siempre debe ir en el punto COM, punto común. Y la punta que va a depender dónde va a ir conectada depende de la medición que yo vaya a realizar. Si yo voy a medir voltaje, debo ubicar la punta roja en este orificio que está marcado la B. Observemos que aquí las mismas convenciones me dicen que si voy a medir voltaje, ohmios o temperatura, debo ubicar la punta roja acá. Cuando yo voy a medir corrientes superiores a 10 amperios inclusive, o menores, lo recomendable es utilizar este orificio de acá, la punta roja. Recordemos, punta negra siempre debe ir en el punto COM. La punta roja que nos viene con el multímetro es la que va a variar de orificio dependiendo de la medición que yo vaya a realizar, voltaje o amperios. Esa es una recomendación fundamental tenerla presente, ya que en el caso de equivocarnos al momento de ubicar las puntas, podemos quemar el multímetro o generar algún tipo de falla eléctrica al realizar una medición de forma incorrecta. Por esa razón, antes de yo ubicar las puntas en la toma donde voy a realizar la medición o en el equipo que voy a realizar la medición, primero debo garantizar que estas puntas estén conectadas de forma correcta. Un poco de física sencilla, física básica, recordando un poco que el átomo es la estructura más pequeña de la materia con características químicas propias. Átomo significa A, prefijo A significa sin, y tomo significa división, entonces sin división, es decir que es la estructura más pequeña de la materia que no tiene división. Un átomo se compone de tres elementos, como lo son los electrones, los protones y los neutrones. Mientras mayor cantidad de electrones tenga un átomo, mayor es su capacidad de conducción. De allí que se hallan elementos conductores y elementos no conductores. Elementos conductores son aquellos que tienen una alta cantidad de electrones. Elementos no conductores son aquellos que tienen una baja capacidad de electrones en su último nivel, que ya lo miraremos
más adelante. Los mayores elementos conductores que encontramos en campo o ya propiamente vistos son el cobre, la plata y el oro, siendo el mayor conductor. Recordemos que el elemento conductor es aquel que tiene una mayor cantidad de electrones en su último nivel de valencia. Entre mayor cantidad de conductores, mayor es el elemento conductor. De allí que los cables se fabriquen o en cobre o en plata, o ya si necesito una mayor conducción, en oro. El más común es el cobre, o inclusive ya otro tipo de elementos que no están considerados en la presentación, como lo son por ejemplo el aluminio. De esta manera, por ejemplo, un cable construido con cobre, un cable que tiene una alta cantidad de electrones, de átomos con electrones. Ya hablando propiamente de este concepto llamado voltaje, el voltaje es la fuerza con la que los electrones se están moviendo a través de ese elemento conductor. Recordemos este concepto que es fundamental para entender a la hora de realizar las medidas. Cuando un átomo se quiere desplazar por un elemento conductor, necesita y requiere de una fuerza. A esa fuerza se le llama voltaje y el voltaje se mide en voltios. Eso es por un físico llamado Voltaire. De allí que cuando yo voy a medir el voltaje en una toma eléctrica, por ejemplo, lo que estoy midiendo es con qué fuerza me están llegando esos electrones a mi toma eléctrica o a el punto de medición donde yo estoy midiendo. Para que haya voltaje tiene que haber una diferencia de potencial que se le llama fase. Tienen que haber dos tipos de elementos para que haya una diferencia de potencial. Un cable que se llame fase, que es el elemento visto de forma sencilla por donde llegan los electrones, pero para que haya un flujo de estos electrones a través del elemento conductor tiene que haber un camino de retorno. Ese retorno es el neutro, que es por donde salen los electrones de la red. Recordemos entonces, fase es por donde llegan los electrones, neutro es por donde salen los electrones. Tiene que haber una fase y un neutro para que haya un flujo de corriente y de esta forma haya una diferencia de potencial, o sea, para que haya un voltaje. El voltaje más común que encontramos, por lo menos a nivel Colombia, es 120 voltios. En otro tipo de países manejan el voltaje con unos rangos superiores inclusive. Tenerlo muy presente. En una toma eléctrica, la forma correcta de hacer mediciones es la siguiente. Ya lo habíamos mencionado, siempre la punta negra en el punto COM y la punta roja. Si yo voy a medir voltaje, en este tipo de tomas solo se pueden medir voltaje. Listo, tengamos eso muy presente. En este tipo de tomas eléctricas solo se mide voltaje. Por tal razón las puntas siempre deben de ir conectadas en esta forma. Punta roja donde esté la B de voltaje y la punta negra donde esté el COM de común. Siempre deben de ir ubicados en esta forma. Recordemos que en este orificio si yo ubicaría la punta roja si fuera a medir corriente. ¿Listo? Pero si en estas tomas siempre encontramos es voltaje. ¿Listo? Voltaje alterno, recordemos. Como solo encontramos voltaje alterno, nuestro multímetro debería ir ubicado de esta forma, el selector de esta forma. Y recordar un poco lo que mirábamos anteriormente, la fase es el orificio más corto, la línea más corta, el neutro es la línea más larga. Una forma de aprenderse esto de forma fácil, se llama una regla mnemotécnica, es que observen que la línea más corta
tiene menos letras, la línea más larga tiene más letras. Esta es la forma de aprenderse cuál es la fase y cuál es el neutro. Listo, la forma correcta entonces de medir es punta negra al neutro y punta roja a la fase. Esta es la forma de medir, de hacer medición fase y neutro. Una fase y neutro, la medición fase y neutro en una toma eléctrica de este tipo, por lo menos en Colombia debería ser aproximado a 120 voltios. En el ejemplo son 118.5 voltios. Eso me da a mí como técnico, me diría que tengo un nivel adecuado de voltaje. ¿Listo? Pero esta medición no me dice si la toma está bien polarizada, porque si yo invirtiera las puntas, de igual forma esta medición me daría el mismo nivel. La forma de identificar si esta medición si esta toma eléctrica está bien polarizada o no, es hacer ya otro tipo de mediciones. Por eso, en una toma eléctrica debemos de acostumbrarnos a tomar 3 medidas. La primera, que es fase y neutro, que con esta identifico que el nivel de fuerza con el que están llegando los voltajes es la correcta, 118 voltios. La otra toma o la otra medida que debo de acostumbrarme a tomar es fase y tierra. Con fase y tierra puedo identificar si está bien polarizada la toma, por ejemplo, porque al medirlo de esta forma, si me da un voltaje, me está mostrando que efectivamente la fase está conectada correctamente. Si la fase estuviera conectada de forma invertida, aquí me daría un valor cercano a 0 voltios. Bueno, en fase y tierra, lo ideal eléctricamente es que me dé un voltaje superior a fase y neutro, pero superior a aproximadamente 2 voltios. ¿Sí? Es decir, que si este me dio 118.5 voltios, este me debería dar aproximadamente 120 voltios, 120.5 voltios, máximo 2 voltios por encima. Siempre lo ideal es que en fase y tierra el voltaje sea superior a fase y neutro. Ya explicamos a continuación por qué. Y la otra combinación y la otra medición que yo puedo hacer es, en una toma eléctrica, es neutro y tierra. Neutro y tierra debería de darme un nivel de diferencia, un nivel de voltaje aproximado a 0 voltios, entre 0 y 2 voltios debería darme. Sí es recomendable que en neutro y tierra haya una diferencia, no 0 voltios, porque 0 voltios me está indicando que mi red no tiene ningún tipo de desgaste y eso me está mostrando alguna falla. Debería darme entre 0 y 2 voltios. Si la red eléctrica está bien cableada internamente, me debería dar la sumatoria de la medición entre fase neutro y tierra. Debería ser la suma. La suma de estas dos medidas me va a dar lo que es fase y tierra. Por esta razón, 118.5 voltios más 1.5 me va a dar 120 voltios. Es decir, si yo mido fase y neutro y me da 118 voltios, 0.5, y yo mido neutro y tierra y me da 1.5, sin yo haber medido fase y tierra, sumando estos dos, yo podría calcular que mi fase y tierra me debería dar 120 voltios porque es la suma de estos dos. Ya vamos a continuación a explicar por qué. Otra forma de ver lo que mencionábamos anteriormente es de la siguiente manera, donde, como se ve en la diapositiva, si yo en este momento realizara la medición fase y neutro, me daría aproximadamente 120 voltios, y si hiciera la medición entre fase y tierra, me daría también los 120 voltios. En este caso, porque no tenemos ninguna carga asociada al neutro, nos da la misma medición de fase y tierra. Pero cuando ya empezamos a cargar el circuito, la medición nos va a dar diferente. En este caso, por ejemplo, ya tenemos cargado un televisor a la fase y ese mismo televisor está cargado al neutro. Al tener ya una carga en el circuito eléctrico, es el voltaje de tensión de carga, que sería el fase y neutro, va a ser menor que el voltaje fase y tierra, ya que la tierra en este momento no tiene cargado ningún equipo, es decir, no tiene tensión de carga.
Una forma de mirarlo es tener o mirar la Tierra como si fuera un segundo neutro. De esta forma, por ejemplo, yo podría hacer la medición entre fase y neutro y me daría la tensión voltaje de carga, que sería aproximadamente, a manera de ejemplo, unos 118 voltios. Y el voltaje de fase y tierra me debería dar aproximadamente unos 120 voltios. Ya la medición entre neutro y tierra, al tener una carga, tengo un consumo, y ese consumo igual me debe dar una medición que aproximadamente sería de 0 a 2 voltios máximo. Al conectar otro equipo más al neutro, el voltaje va a tener una medición un poco más baja, el voltaje entre fase y neutro, porque tenemos otro equipo más cargado, otra carga adicional al circuito eléctrico, y asimismo, de igual forma, el voltaje fase y tierra nos debe dar superior a esa medida. Como lo observamos acá en la diapositiva, en este momento es como si estuviéramos midiendo como miramos acá, estamos, por ejemplo, haciendo la medición con un multímetro entre fase y neutro, y esta medición nos debe dar menor a cuando yo esté midiendo fase y tierra, como lo mencionábamos anteriormente, o fase y neutro. Por ejemplo, podríamos tener 120 voltios entre fase y neutro, y si tuviéramos 120 voltios acá, la medición entre fase y tierra nos debería dar menor. Y es como si estuviéramos haciendo la medición entre fase y tierra, 120 voltios, y si hiciéramos la medición entre neutro y tierra, nos debería dar una medición aproximada entre 0 y 2 voltios, como lo mencionábamos. Lo ideal sería más o menos 1.5 voltios, eso va dependiendo del voltaje de tensión que tengamos en el circuito. De allí que con lo que más debemos de tener cuidado a la hora de realizar medición sea con la corriente, ya que la corriente es uno de los factores de más alto riesgo a la hora de realizar una medida con un multímetro. Bueno, para medir corriente se debe en un multímetro, no se debe conectar las puntas como se deben conectar o como se conecta convencionalmente cuando vamos a medir voltaje, sino en este caso, como ya lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores, se debe conectar la punta roja en el orificio donde dice 10 amperios, que es la medida para medir corriente, punto de medición para medir corriente. Y de igual forma la punta negra si se conecta en el punto común. Es la punta negra siempre en el punto com y la punta roja en este caso si fuéramos a medir corriente en 10 amperios, que no es muy usual realmente medir corriente con un multímetro, es poco frecuente. Las medidas más constantes que se realizan es de voltaje, tanto alterno como directo, y para esto recordemos que se debe conectar la punta en este orificio. Esta sería la forma para medir corriente. Aquí nos muestra dónde deberíamos ubicar la perilla de selección para poder realizar en este caso medición de corriente alterna, como lo muestra el símbolo. Para medir corriente en un circuito eléctrico se debería de conectar el multímetro como lo vemos en la diapositiva, donde lo que hacen los electrones es pasar por el multímetro, es decir, el multímetro se conecta en serie con el circuito
y de esta forma lo que hace el equipo es realizar la medición de cuántos electrones están pasando a través de él. Esta es la forma correcta de realizar medición con un multímetro. Por esa razón no es muy común hacer mediciones con un multímetro de corriente, ya que toca abrir el circuito, ya sea el neutro o ya sea la fase. Por eso se recomienda para realizar mediciones de corriente hacer medición con otro tipo de elemento de medición de corriente, como son las pinzas amperimétricas, ya que son dispositivos que no es necesario abrir el circuito electrónico. Aquí, como lo observamos,